Vamos al libro de Jonás, mis amados hermanos. Jonás, el libro de Jonás, el profeta Jonás, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Solo le pido que me siga, no se pierda, porque esta historia está muy interesante, muy interesante. Así que el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 17, yo lo estaré leyendo en la nueva versión internacional. Nuestro hermano Enrique nos puso también ahí la nueva versión internacional para que esté conmigo y me siga. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en esa tarde. Ahí donde está, mire, la palabra de Dios dice, versículo 1: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Diga conmigo, Nínive. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave. Diga conmigo, al fondo de la nave para acostarse, y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Versículo 8 dice: entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Parecía la policía de los marineros. Luego dice, mire, versículo 9: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho, Jonás? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y Jonás dijo: tómenme y lácenme al mar, verán que el mar se calmará. Les respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Versículo 13: sin embargo, hicieron un intento para regresar a tierra firme. Los marineros se pusieron a remar con todas las fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó, se calmó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio y hicieron promesas. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. 3 días y 3 noches en su vientre. Dígale a su vecino: corre, que el pez te va a comer. El pez, el pescado, la mojarra frita te va a comer. No, nosotros nos comemos las mojarras fritas, ¿verdad que sí? Con limón, tortilla, salsa valentina, arroz, guacamole, pico de gallo. Vámonos. Mire, hermanos, aquí está la historia de Jonás, y sé que la leí toda, pero ahorita se las voy a contar. Pero ¿cuántos aquí tienen fe en Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí saben que la Biblia es verdadera? Que lo que acabamos de leer es verdad. ¿Cuántos creen que un gran pez se tragó a Jonás? ¿Verdad que sí?
Pero parece como un cuento, pareciera que fuera una historia que le cuentas a un bebé con un libro, pero esto está en la Biblia, hermanos. Es algo de verdad, verdaderamente, literalmente. Un pez se tragó, se comió a Jonás. Y los cientistas cuentan, hermanos, en febrero del 1891, en una isla llamada las Islas Malvinas, había un pescador que se llamaba James Bartley. Y él estaba pescando por ballenas. He was whale hunting. Entonces dice que se cayó al mar y la ballena se lo comió, se lo tragó. Y luego los otros pescadores lo estaban buscando y buscando, y por fin encontraron a una ballena, la agarraron y le cortaron el estómago, se lo abrieron. ¿Y quién cree que estaba dentro de esa ballena? James Bartley, el señor James Bartley. Y dice los santistas que duró ahí 4 semanas y lo encontraron inconscientemente, pero duró ahí 4 semanas. Y después de esas 4 semanas, él pudo contar lo que vivió, lo que pasó, ¿verdad? Entonces, si eso es comprobado por cientistas que pasó, verdaderamente tenemos que creer que lo que acabamos de leer es verdad, aunque se escuche como una locura, ¿verdad que sí? Que aunque se escuche como que, wow, se mira como un cuento. Y mi papá, el pastor Tomás, antes de fallecer, me recuerdo que él una vez predicó de esta historia de Jonás. Me marcó mucho porque era una de mis predicaciones favoritas que él predicó. Y él le puso a la prédica, hablando de Jonás, y él le puso a la prédica: examina tu corazón, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, de eso no se trata el tema, pero mientras yo vaya predicándoles y enseñándoles, quiero que ustedes vayan examinando cómo está su corazón delante de Dios en esta tarde. Así que acabamos de leer Jonás 1. Mire, Jonás era un profeta y Dios viene y le habla a Jonás y le dice ve a ¿dónde? Nínive, y enderezame esa gente, ¿verdad? Enderézalos porque son malos, son malvados. Ve y predícales, porque ellos tienen que escuchar de mí. Entonces Jonás, Dios le da instrucciones a Jonás, y Jonás, en vez de ir, lo que él hace es que huye, corre de Dios. Dice la Biblia que él baja a Jope y que compra un boleto, agarra un barco, compra el boleto, se mete a un crucero, se va al crucero, al Royal Caribbean, y luego se va a se va a Jopa, ¿verdad? Se va lejos, entonces huyendo del Señor. Y mientras se sube ahí al barco, hay personas ahí alrededor de él, los marineros, y comienza una tormenta grande a venir, y se comienzan a espantar y comienzan a hacer su brujería para ver quién es el culpable, y la brujería los apunta a Jonás. Entonces le dicen: Jonás, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos traes esta mala tormenta, esa tormenta fuerte? Entonces lo que hacen es que lo tiran al mar y luego se lo traga un gran pez, dice la Biblia, pero muchas de los teólogos dicen que era una ballena. Se lo traga y ahí está por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Están conmigo en esta historia, ¿verdad? Mire, vamos a quebrar esta historia. Vamos a verla desde del versículo 1. Versículo 1 al 2 dice: la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Y en el versículo 2 le da las instrucciones: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios viene y le habla a Jonás. La palabra del Señor llega a Jonás y le da instrucciones, claramente le da sus instrucciones. ¿Y qué es lo que Jonás hace? Jonás huye, pero aparte de huir, también Jonás desobedece. ¿Cuántos saben que hasta el día de hoy tenemos un Dios que nos sigue hablando? ¿Verdad que sí? Que tenemos un Dios que sigue hablándonos, que la palabra del Señor sigue llegando a nuestras vidas, que no solamente le hablaba a los profetas de antes, sino que también hoy en día Dios nos habla. Dios nos puede hablar por medio de una persona, por medio de un líder, por medio de un pastor, por medio de la Biblia, por medio de un amigo, amiga tuya, por medio de una canción. Dios tiene muchas maneras de hablarte y llamar tu atención, ¿verdad que sí? Dios puede hablarte por
quien sea. Si Dios es una piedra para hablar, Dios puede hablarte por medio de cualquier persona. Dios nos habla claramente, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos habla. Y si sabemos que Dios nos habla, hermanos, ¿por qué hay veces que desobedecemos lo que Dios nos viene a decir? ¿Verdad? Hay veces que no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, pero no hacemos caso. Huimos de Él, nos vamos a la dirección opuesta. Dios viene, nos habla, nos dice algo y en vez de someternos, huimos y desobedecemos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí saben que cuando alguien tiene una operación grande, cuando hay una operación grande que le tiene que hacer el doctor, se les pone lo que se llama una anestesia, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Una anestesia, algo que te duerme el cuerpo, la parte de que te van a operar y esa anestesia impide de que no sientas dolor, para de que no sientas dolor. Yo me recuerdo cuando estaba yo más joven, que mi mamá me llevaba al dentista a sacarme muelas o hacerme lo que sean los dientes. Me llevaba al dentista y me ponían anestesia en la boca aquí y no podía yo sentir el cachete. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, verdad? Sí. Me ponieron anestesia y no podía sentir nada, no sentía nada, me hacía así, no sentía nada, hasta me daba cachetadas y no sentía nada, ¿verdad? Parecía loco haciéndome así, pero no lo sentía, me gustaba y wow, le decía a mi hermano, dame un golpe fuerte para que no lo siento. Y mi hermano me lo daba y no lo sentía, pero 3 horas después lo sentía cuando se me fue la anestesia, ¿verdad? Una anestesia hace que no sientas absolutamente nada. Pero ¿cuántos de nosotros aquí, hermanos, nos hemos vuelto anestesiados a la voz de Dios? A lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Cachetadas y no las sientes. Dios te habla y no respondes. Dios te dice esto y no lo haces. Dios lleva ya días, tal vez meses o tal vez años hablándote, pero estamos anestesiados a la voz de Dios. No sentimos, no respondemos, no sabemos responder, huimos y no hacemos caso a lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Dios tal vez te está diciendo, ya deja esa amistad que no te conviene, o ya deja esa relación que no te conviene, o ya deja de ir a ese lugar que no te conviene, o ya deja esa adicción, tal vez ya deja ese cigarro, o ya deja la cerveza, el alcohol, lo que Dios te tenga que decir, no te conviene. No es bueno para ti. Hay personas, algunas personas que dicen, no, pues no tomar alcohol no es malo, bla, 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 bla. Sí, ellos piensan que no es malo, pero yo el viernes vi a 3 personas muertas inocentemente a causa del alcohol. Personas que toman alcoholizadas y que van manejando en el wrong way, en el highway, y matan a alguien inocentemente. 3 carros separados este viernes. Los que no saben, pues yo soy policía aquí en el estado de Oklahoma. El sábado en la mañana, el viernes en la noche, hermanos, hubieron 3 muertos que fueron matados por personas alcoholizadas y 2 muertos que fueron balaceados. 5 muertos. Y yo vi a todos los cuerpos. Llegué el sábado en la mañana a la casa, yo trabajo de noche. Le dije a quien, hey, necesitas orar por mí porque acabo de ver 5 muertos. Cuando miro uno, cuando miro dos, no me afecta, pero hermanos, 5. O sea, hay cosas, hermanos, que tal vez al momento se sienta bonito, se sienta bien, o el alcohol tal vez nos haga sentir bien, o la droga, lo que sea, nos haga sentir bien a ese momento, pero después, hermanos, no nos conviene. No nos conviene. No nos conviene, y no estoy aquí para juzgar, mi amado hermano, solamente estoy aquí para decir que necesitamos hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Tal vez Dios te está diciendo, ponte a orar más, o congrégate más, o ve a la oración los lunes, llega los lunes a la oración. ¿Saben algo que me asusta un poco a mí, hermanos? Que aquí ahorita tal vez hay, yo diría unas 70, 80 personas, ¿verdad? Pero solamente el 20, el 15% de esta iglesia llega a la oración los lunes. Eso es un poco espantoso.
porque queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, ¿verdad? Pero necesitamos más guerreros que se unan a nosotros, que se unan más a la oración los lunes. Y no estoy diciendo, mire, hay personas que no llegan a la oración los lunes, pero están pidiendo oración. Y no es malo pedir oración, por favor, pida oración. Pero yo no piense que yo voy a pelear la batalla por usted. No se puede hacer así. Usted tiene que pelear su batalla y yo me uno a lo que usted está orando. Y ahí donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré. ¿Están conmigo? Necesitamos, hermanos, de verdad someternos a lo que Dios nos está diciendo, porque la misma autoridad, la misma unción, el mismo Dios que tengo yo lo tienes tú. La misma autoridad que tengo yo la tienes tú. La misma autoridad que tienen las personas que llegan los lunes la tienes tú también. Tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo. El tiempo está corriendo, vamos a seguir, ¿verdad? Porque después del servicio vamos a comer mojarras fritas. ¿Dónde? También, hermanos, tenemos que aceptar que cuando Dios nos habla, y esto es algo que me tomó a mí un tiempo para entender, ¿verdad? Pero que cuando Dios nos habla, no siempre nos va a decir lo que queremos escuchar, ¿verdad? No siempre nos va a decir lo que queremos escuchar. Porque nosotros como humanos, hermanos, ¿usted cree que a mí me gusta que mi pastora, yo tiene 30 años, me regañe? Claro que no. Y hay mucho, todavía me sigue regañando. A mí no me gusta escuchar eso. Alíñate, mijo, andas mal. Estás haciendo esto, necesitas llegar más temprano a la iglesia. Pues hay ejemplos, bla, bla, bla. No es bla, 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 pero me entienden. ¿Usted cree que a mí me gusta escuchar eso? Claro que no, pero hay veces, hermanos, que Dios nos va a decir algo y no siempre nos va a decir lo que queremos escuchar. Tal vez estés aquí y lo que esté predicando no te guste, o tal vez no lo quieras escuchar. Nosotros como humanos no nos gusta escuchar lo que no nos conviene, pero tenemos que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, ¿saben qué se llama eso? Se llama orgullo. Y Dios no puede trabajar con un corazón orgulloso. Miramos la historia de Jonás, ¿verdad? La historia de Jonás. Y decimos, qué estúpido fue Jonás en no hacerle caso a Dios. Qué menso verdaderamente fue Jonás en no hacerle caso a Dios. Pero la verdad, hermanos, me ponía yo a analizar la historia y mi vida. Y la verdad es que dentro de nosotros hay un Jonás. Dentro de nosotros hay un Jonás. Y tenemos que matar a ese Jonás. Tenemos que ser más sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios nos quiere decir. Y van a haber veces que Dios nos va a decir, que Él nos va a decir, no nos va a decir lo que queremos escuchar, ¿verdad? Él nos va a tener que a veces decir cosas que no nos gustan. Y ustedes creen, hermanos, que las personas que fueron usadas por Dios en la Biblia querían hacer lo que Dios les dijo. ¿Usted cree que David quería pelear con Goliat, con el gigante? Goliat era un gigante grandote, con mucho músculo, así como yo, grande, alto. David era una persona pequeña. ¿Usted cree que él quería pelear con ese Goliat? Pero Dios le dijo, él lo hizo. ¿Qué hizo? Mató al gigante. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿usted cree que ellos se querían meter al fuego? ¿Ustedes creen que ellos que no se querían rendir al Dios de las personas? No, pero se metieron al fuego. ¿Qué es lo que pasó? Salieron sin mancha, ¿verdad? Daniel, ¿usted cree que él quería entrar con los leones? No. Hermanos, Jesús, ¿usted cree que tal vez él quería ir a la cruz? La Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Jesús era carne, ¿verdad? Pero como él hizo caso al Padre, hizo lo que tuvo que hacer. Y gracias a eso estamos aquí. Estás tú, estamos aquí. Gracias por la cruz. Gracias por lo que hizo nuestro Jesús. Gracias por lo que él hizo en esa cruz.
Van a haber veces que Dios nos dice cosas que no queremos escuchar, pero tenemos que responder a lo que Dios nos dice. No hay nada más que agrada a Dios, mis hermanos, que nuestra fe y nuestra obediencia, mis amados hermanos. Porque de nada me sirve decir que yo tengo fe, pero no obedecer, ¿verdad? De nada me sirve decir yo tengo fe, pero no obedecer a lo que Dios me está diciendo. O tal vez estés aquí, ¿verdad? Y eres nuevo a la fe, o tal vez vas empezando en esto. Van a haber cosas que Dios te va a decir, tienes que dejar eso ya, no puedes hacer esto. Y poco a poco Dios te va a ir cambiando y transformando. Tenemos que dejar lo que Dios nos dije que no nos conviene. Que no nos conviene. Les doy un ejemplo. Hay muchas, como policía, hay muchas mujeres que están en relaciones violentas de domestic violence. Violencia doméstica, y por más que uno les diga tienes que salirte de esa relación, tienes que dejar a ese esposo, tienes que dejar a eso, tienes que dejar de ser golpeada, tienes que dejar de que te golpeen, no hacen caso y siguen en eso. Hay veces, hermanos, que tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice para salir del problema, en la situación que estamos. Dejar amistades que no nos convienen. Dejar de hacer cosas que no nos convienen, de ir a lugares que no nos convienen para nada. ¿Saben por qué? No es porque Dios sea estricto, sino porque Él conoce mi futuro. Y Él tiene planes de bien para mí y no de mal. Él tiene planes de abundancia para mí y no de mal. Él tiene planes grandes para tu vida y para mi vida. Él tiene planes buenos. Tenemos que obedecer, hermanos, para poder crecer. Tenemos que obedecer para poder crecer. Porque saben que cuando somos desobedientes a Dios, estamos atrasando el tiempo de Dios en nuestras vidas. Estamos atrasando lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra familia. Tenemos que obedecer, hermanos, para crecer. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Y mire, Nínive era el capitolio de Asiria. Y en Nínive los asirios eran muy malvados, eran malos, de verdad eran malos. Le cortaban las manos a la gente, le cortaban los pies, la lengua, la nariz, hasta partes privadas. Sacaban ojos, quemaban a niños, cortaban las cabezas de la gente, los pusían en la arena para que la gente supiera que aquí estaban los asirios. O sea, eran malos, ¿verdad? Eran malos. Y ahora, sabiendo eso, me pongo a pensar, pues tal vez Jonás tenía razón, ¿no? De no ir para allá. Dice, pues si voy para allá van a matar a mí. Pero, ¿saben algo, hermanos? Cuando Dios te dice que hagas algo que parece imposible o que parece que no, como que tú no puedes hacerlo, tenemos que obedecer, porque a donde Dios nos manda, Dios siempre nos va a respaldar. ¿Cuántos saben eso? Que a donde Dios te manda, Dios siempre te va a respaldar. Si Dios te dice que vayas y tú dices, ay, yo siento que ahí tal vez no me van a matar o va a estar mal. Hermanos, Jonás entró a Nínive. Nínive era el enemigo de donde Jonás era. Él entró al campo del enemigo. Él entró ahí. Y ustedes creen, hermanos, que Jonás quería estar ahí. ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que Jonás quería escuchar lo que Dios le dice? Ve a Nínive. No. Pero Jonás tenía que tomar, hermanos, un riesgo. Diga conmigo, riesgo. Un riesgo. Un riesgo. Y a donde Dios te manda, Él siempre te va a respaldar. Cuando tomas tú un riesgo, hermanos, es porque Dios quiere enseñarte a confiar en Él completamente. ¿Están conmigo? Dios quiere enseñarte que no va a ser por tus propias fuerzas, no va a ser con tu propio entendimiento, sino que va a ser con el entendimiento y las fuerzas de nuestro Dios Todopoderoso. Él quiere que tú confíes en Él 110%, hermanos, y dejar de estar haciéndolo con tus propias fuerzas, porque te estás desgastando cada día más. Te estás desgastando cada día más. Te estás desgastando. ¿Y saben algo?
que si no es un riesgo para ti, no requiere fe. No requiere fe. Fe significa riesgo, tomar el riesgo. Porque lo que parece imposible para ti, para Dios no es imposible. Un riesgo es una bendición porque te enseña a confiar en Dios. El riesgo aumenta tu fe cuando miras que Dios te respalda. Cuando miras que Dios te contesta esa oración. Cuando Dios te dice, ve a decirle a esa persona que esto y aquello, y le vas y le dices a esa persona, y esa persona dice, wow, muchas gracias porque yo estaba esperando esa palabra. Eso aumenta tu fe y comienzas a creer más en Dios y a tomar más riesgos para Dios. Tenemos, hermanos, que tomar el riesgo, aún aquí en la iglesia, venir con nuestra pastora, decirle, pastora, póngame a predicar. Que aunque usted diga, yo nunca he predicado en la vida, ni sé cómo hablar, pastora, póngame a predicar. Pastora, póngame a servir. Pastora, póngame como maestra de niños. Póngame, no sé, en lo que usted sienta que se le es imposible estar. Tome ese riesgo para que mire cómo Dios lo respalda. Cuando mi hermano Gonzalo comenzó a predicar, ¿usted cree que mi hermano Gonzalo quería hacerlo? ¿Lo quería hacer, hermano? ¿Verdad que no? Cuando, hermanos, yo me recuerdo cuando yo tenía 12 años, me pusieron a cantar, yo casi me miaba. Hermanos, de verdad. Mi hermano Emi, igual. O sea, todo requiere un riesgo. Pero mira ahora, hermanos, glorifico a Dios de la manera como usa mi hermano Gonzalo, mi hermano Emi, mi hermano Orlando. Me glorifico a Dios, hermanos, porque si no hubieran tomado ese riesgo, hermanos, nunca hubieran visto cómo Dios los puede usar y cómo Dios los puede respaldar. Tenemos, hermanos, que crecer porque no podemos seguir en el mismo puesto, el mismo cristiano por 20, 25 años. No, Dios nos llamó, hermanos, a servir y a tomar el riesgo, mis amados hermanos. Diga conmigo, yo tomo el riesgo. Yo tomo el riesgo en el nombre de Jesús. Y tal vez no creas en ti mismo, pero sabes que está bien porque nosotros y Dios creemos en ti y que lo puedes hacer. Si Dios te está diciendo que hagas algo y parece locura, hazlo. Porque para ti tal vez se mire como un riesgo, hermanos, pero realmente para Dios solamente es obediencia. Para ti tal vez parezca, wow, esto es imposible, es un riesgo, pero para Dios solamente es obediencia. Dios te dice, obedéceme, hijo mío, hija mía, obedéceme. Ya para terminar, porque las mojarras se queman. Mire, Jonás capítulo 2, hermanos. Si usted sigue leyendo el libro de Jonás, solamente es 4 capítulos, les recomiendo que lo lean en casa, pero en Jonás 2 miramos ahí que Jonás está atrapado en la ballena y Jonás está clamando y clamando a Dios por misericordia, ¿verdad? Entonces Dios le tiene misericordia y hace que el pez lo vomite. Entonces vamos a ver qué es lo que dice en Jonás 3, 1 al 5 rápidamente. Jonás 3 de 1 al 5. Jonás 3 de 1 al 5 dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. ¿Qué creen ustedes que hizo Jonás? Ya la segunda vez. Obedeció, ¿verdad que sí? Ahora sí obedeció. 3. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Más de vale que hizo eso, ¿verdad? Qué bueno. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Y ahora vamos a ir al versículo 10, ahí en el mismo capítulo 3 al 10. Y mire, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino,
cambió de parecer Dios y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Mire, Jonás tomó el riesgo, confió en Dios y fue a Nínive la segunda vez. Y gracias a un profeta obediente, pues la segunda vez obediente, ¿verdad? El primero no era obediente, pero aprendió su lección. Gracias a un profeta así, hermanos, una ciudad con tanta maldad, tanta perversión, tanta destrucción fue salva y se arrepintió. Gracias a un profeta, mis hermanos. No sé, hermanos, cuántas personas a tu alrededor o familiares tuyos no han sido salvos por tu desobediencia y están esperando que respondas al llamado de Dios para que tu familia pueda ser salva. ¿Cuántas personas, cuántos hijos, hijas, hermanos, están esperando a que tú digas sí, ahora sí me alineo para que ellos puedan seguir detrás de ti? ¿Cuántas personas a tu alrededor están esperando a que miren que de verdad le obedezcas a Dios y vivas una vida que un buen testimonio para que ellos digan, yo quiero al Dios que Él sirve? Yo quiero servir al Dios que esa persona tiene, ¿verdad? De primero Jonás no fue obediente. Miramos que de primero él huyó, ¿verdad? Se fue, hermanos, lejos, se fue en su crucero, se fue en un barco, viajó, se fue de vacaciones, él fue a disfrutar a la playa y dice que estaba él dormido en el barco mientras niños sufrían, mientras una ciudad estaba sufriendo, mientras personas estaban muriendo y Jonás dormido esperando a que alguien más hiciera su trabajo. ¿Cuántas personas así hay hoy en la iglesia? ¿Verdad? Que hay personas muriéndose, hay familiares, hijos, hijas, primos, primas, lo que sea, muriéndose, yéndose al infierno. Y el que tiene que ir a rescatarlos está dormido espiritualmente. Mira, hermano, si tu familia está destrozada, si tu casa está destrozada, si tú estás por el piso, estás abajo, es tiempo de dejar, por favor, de apuntar los dedos a otras personas y mirarnos al espejo. Examinar, como decía mi papá, examinar nuestro corazón, obedecer a Dios. Ponernos delante del espejo, si no, Dios me rindo, yo tengo que obedecerte, perdóname Dios, necesito verdaderamente ahora sí tomar este riesgo, ser obediente y servirte. Porque no nomás vengas a la iglesia y escuches del evangelio, pero no hacer nada con eso. No nomás vengas y escuches de lo que Dios está haciendo, de las maravillas que Dios hace, de los testimonios que Dios hace, pero no hacer nada con eso, no vivirlo, no ponerlo en práctica, no obedecer y no tomar riesgos. Hay personas a tu alrededor que necesitan de ti, personas que necesitan ver que hay un Dios que sí es verdadero. Hay una generación que se está perdiendo cada día más. Hay personas, hermanos de nuestra familia, que se están perdiendo por causa de nuestra desobediencia. Por causa de nuestra desobediencia, nosotros somos la luz, la sal de este mundo, de esta tierra, hermanos. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros somos el Jonás de este tiempo. Nínive está a tu alcance. Nínive está en tu casa. Puede ser que Nínive está mismo en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Tienes que entrar, ser obediente a Dios, tomar el riesgo, mis amados hermanos. Porque no puedes tomar el riesgo si no eres obediente. Y obviamente no puedes ser obediente si no tomas el riesgo, ¿verdad? Porque tarde que temprano, hermanos, va a llegar el pez, la ballena a nuestra vida por causa de nuestra desobediencia. Y no hay que dejar que Dios tenga que hacer eso para que después seamos como Jonás y hagamos caso la segunda vez. Yo me recuerdo de niño, mi mamá decía, Cristian, ven. Y le decía, ahorita, Cristian, ven. Ahorita, Cristian, ven. Y no hacía caso, íbame, pum, y ahí sí hacía caso. Fuerte me daba. Pero ya la segunda vez cuando me decía, Cristian, ven, voy. Corriendo. Hermanos, así mismo tenemos que ser con Dios. Que cuando Dios nos hable y no nos gusta escuchar lo que Dios nos dice, tenemos que obedecer. Hermanos, tenemos que dejar de correr de Dios.
Como dicen, puedes correr, pero no te puedes esconder. Dígale a su vecino, puedes correr, pero no te puedes esconder. You can run, but you can't hide. Ya es tiempo de que nos sometamos a Dios completamente. Quiero que te pongas a pensar en esto, hermano. Ya llevamos 4 meses de este año 2024. ¿Estás siendo obediente a lo que Dios te dijo al principio del año? ¿Estás cumpliendo las promesas que le hiciste a Dios al principio del año? ¿O estás dormido esperando que alguien más haga tu trabajo? ¿Le estamos siendo obediente a Dios? ¿Saben algo? Muchas veces es mejor ser obediente a Dios que desobediente. ¿Saben por qué? Porque gastamos muchas fuerzas corriendo de Dios. No sé a quién le gusta, bueno, a mi hermana Jaí le gusta correr mucho, pero a mí no me gusta correr, me canso, me fatigo. ¿A quién le gusta correr? ¿Verdad que no? Gastamos fuerzas corriendo de Dios. No es bueno correr, corra. Gastamos fuerzas huyendo de Él. Gastamos nuestras fuerzas. Tenemos que hacer como más trabajo para oír de Dios, para ser desobedientes. Y estamos cansados porque estamos corriendo de Dios. En vez de correr de Él, necesitamos correr hacia Él, mis amados hermanos. Correr al gran Padre misericordioso que tenemos, hermanos. Y ahora sí, mire, ya para terminar de verdad, dice la Biblia que Jonás, hermanos, dice que bajó a Jope, ¿verdad? Bajó a Jope. Dice la Biblia que él bajó al barco. Otras versiones dice que descendió al fondo del barco a dormir. Y dice que descendió abajo a dormir, que descendió a Jope, que descendió abajo a dormir. Hermanos, cuando huyes de Dios, cuando eres desobediente y no estás en lo que Dios, no estás haciendo lo que Dios te está diciendo hacer, tu vida va bajando, bajando, bajando y descendiendo. Y puede ser que caigas en el piso, mis hermanos, o peor, puede ser que caigas 6 pies bajo la tierra sin hacer el propósito de Dios en tu vida. Hay muchas tumbas hoy en día, hermanos, con propósitos que no fueron cumplidos a causa de desobediencia. A causa de desobediencia. El viernes las personas que se murieron en mi trabajo fueron inocentes. ¿Ustedes creen que ellos escogieron su día para morirse? No, así pasó. Así pasó. Hermanos, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que examinar nuestro corazón en esta tarde, vernos en el espejo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos relacionar con Jonás? Yo sé que yo me puedo relacionar con él. Mientras yo estaba escuchando, mientras yo estaba leyendo esta Biblia, estaba orando y escuchando música. Y ayer le decía a Dios, no quiero ser yo como Jonás. Decía, no quiero correr de ti. Perdóname si he sido como Jonás. Perdóname si estoy huyendo de lo que tú me estás llamando a hacer, o si no estoy tomando riesgos, o si estoy tan, si entreno a una rutina. No quiero ser como Jonás. No quiero ser desobediente. Quiero ser un siervo fiel. Y me llegó al corazón una triste verdad, mis amados hermanos. Y es que podemos estar en la iglesia, pero ser desobedientes. Y me quebranté, me tocó el corazón que podemos estar en la iglesia y correr de Dios. Usted puede estar sentado aquí en este asiento hoy en esa tarde, pero está corriendo de Dios. Porque aunque te congregues, obediencia a medias, como quieras, desobediencia. Podemos estar en la iglesia y no tomar riesgos. Examina tu corazón en esta tarde. Examínate, vete en el espejo, mira tu vida. Tal vez no te está gustando lo que estoy diciendo, predicando, pero me prediqué yo a mí primero y como dije, tal vez Dios nos dice cosas que no queremos escuchar. Tal vez este mensaje es uno de ellos. Tenemos que examinarnos y realmente ver, estoy yo en la iglesia, pero como quiera corriendo de Dios.
Estoy en la iglesia, pero como quiera siendo desobediente a Dios. Estoy en la iglesia, pero no estoy tomando el riesgo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Necesitamos examinar nuestra vida, hermanos. Examinar nuestra vida y ponernos metas espirituales. ¿Verdad? Decir, yo necesito crecer en este año, necesito hacer esto en este año, necesito hacer aquello, necesito salvar a esta persona, necesito meterle tiempo a esa persona para que pueda ser salvo, necesito yo meterme más en oración, necesito leer más la Biblia. Necesitamos tomar riesgos, hermanos, porque Dios siempre nos va a respaldar en ello. Dejemos de oír de Dios, hermanos, porque saben que cada uno de ustedes está marcado por Dios. Usted fue ya marcado por Dios, hermanos. No llegues a la tumba sin cumplir el plan, el propósito de Dios en tu vida. Fuiste marcado, deja de correr de Él. ¿Saben? Lo hermoso de Dios es que Dios, si seguimos leyendo en el capítulo 3 y el 4, Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. Y así como Dios le da a él una segunda oportunidad, también a ti te da esa segunda oportunidad de tomar el riesgo, de ser obediente y de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? No puedes esconderte de Dios. No huyas más. Como dice en Isaías 6:8, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Heme aquí, Señor, envíame a mí.